Bueno, buenas noches a todos. No sé cuántos son, pero veo muchos amigos míos y estoy realmente, tengo muchísimo, me siento muy honrada de que Padres por Más me hayan invitado. Los padres son la respuesta a todo y Padres por Más, pues más. Así es que estoy encantada. Y estoy encantada también de estar hablando, entre otras cosas, a Maracaibo, porque tengo varios años que no voy, tengo buenos amigos en Maracaibo, me han tratado siempre muy bien en Maracaibo. Así es que muchísimas gracias. Yo voy a hablar de los orígenes de la lucha contra la vida, de un poco lo que hemos hecho como lucha a favor de la vida y por dónde vamos ahora. Probablemente voy a hablar ciertas cosas que todo el mundo sabe, pero es bueno para hacer una hilación correcta. La lucha contra la vida empezó realmente en grande con una mujer que se llamaba Margaret Sanger. Era una mujer en los años 20, una mujer con problemas, muchos problemas ahí está ella, eh, muchos problemas matrimoniales, cambió de pareja muchas veces y era una feminista muy acomplejada. Ella era eugenista, era parte del movimiento eugenista, que es la creencia de que solamente los de las razas privilegiadas, las razas buenas, deberían de reproducirse y que la gente inferior no debería. Eso es, además de eugenismo, es obviamente racismo, era racista. Y tuvo la mala suerte, o la suerte, para ella buena suerte, de convencer al hombre más rico dicen que el más rico de la historia, que era John D. Rockefeller, que también cayó totalmente convencido de su eugenismo y su racismo y le daba fondos para empezar una cosa que se llamaba la Liga contra los Nacimientos, the Birth Control League. Y esa liga promulgaba y hablaba y convencía y sacaba escritos sobre el hecho de que los pobres y los débiles y los inferiores había que esterilizarlos y que la gente blanca, la gente fuerte, la gente inteligente tenía que tener los hijos y así ir purificando la raza. Bueno, tuvo mucho éxito con el dinero de Rockefeller y idearon. Su sueño era conseguir un fármaco que pudiera esterilizar a la mujer. Y decían que eso lo iban a poder meter en el agua pública, el agua de tomar. Rockefeller dio mucho dinero, invirtió mucho en la farmacología. Y entonces el Big Pharma de hoy tiene sus orígenes en gran parte con los Rockefeller. La Fundación Rockefeller, tengo entendido, todavía tiene mucho dinero invertido en todo esto de píldoras. Bueno, iban adelante muy bien durante los años 30. Margaret Sanger tenía un enamorado, una pareja, que lo prestó, lo mandó a Alemania para instruir a Adolfo Hitler en la necesidad de purificar la raza. Y todos sabemos cómo hizo él. Y
bueno, que trató de eliminar todos los judíos, todos los gitanos, todos los católicos. Y bueno, Hitler perdió la guerra. Hay una foto en el internet de Margaret Sanger con Hitler en un enorme Mercedes decapotable dando vueltas por Alemania. Pero entonces la guerra terminó muy mal para ellos. Entonces la Liga contra la Natalidad, el Birth Control League, desapareció por unos años y volvió a aparecer en 1954 en Bombay, India, con otro nombre que era Planned Parenthood. Y en los siguientes 5 años abrieron oficinas Planned Parenthood en casi todos los países del mundo, incluyendo aquí en Colombia, fue de los primeros. Y ese consorcio de grupos de planificación familiar y que se llama la International Planned Parenthood Federation, la IPPF. La IPPF es, como ustedes pueden ver ahí, es todo una, no sé si llamarlo una federación, son todos en lo mismo. Es la industria de la muerte, es la industria del control de la natalidad. Su pastilla por fin la lograron en 1960, no tardaron mucho, porque era solo 15 años después de la guerra, y empezaron a empujar eso por las Naciones Unidas, y entonces tuvieron 2 ideas buenísimas para ellos. Uno era contratar a un médico horroroso, se llamaba Alfred Kinsey, quien sacó un libro que se llamaba El comportamiento sexual del macho americano y el año de la mujer. Entonces, con una cantidad de horrores, esos libros, por las experimentaciones que hacía con niñitos en un sótano de la Universidad de Indiana y en las cárceles. Entonces sacó una cantidad de hechos mentirosos, pero de una salacidad y una indecencia increíble, como si eso fuera normal. Y yo me acuerdo muy bien cuando salieron esos libros, creo que fue en el 54 y el 56, y todo el mundo estaba leyendo eso. Lograron que eso fuera un bestseller, y la gente diciendo, es que todo el mundo está haciendo estos horrores, todo el mundo está con todas estas perversiones, básicamente, una gran proporción de la población es homosexual o bisexual, etc. Y después en el 60, y creo que 62, lograron encargar otro libro a otro señor que era especialista en avispas, pero él se hizo el que era el gran demógrafo, y escribió, esto era Paul Ehrlich, y escribió un libro también bestseller, se llamaba La bomba poblacional, The Population Bomb. Y él ahí, con toda clase de cifras inventadas, vaticinó que para 1985 se iban a morir de hambre incontables millones de personas. Él decía, creo que eran 30 millones de personas iban a morir en 1985. Un economista judío, que luego fue muy amigo mío, que era Julian Simon, fue la única voz que se levantó para decir que nada de eso era verdad. Mi papá, por cierto, que era antropólogo,
era demógrafo, porque mi papá peleó en la Primera Guerra Mundial, vio la matazón de gente, una generación entera muerta, y 2 años después, en el año 20, empiezan a decir que había demasiada gente y que había que recortar la natalidad. Y él decía, esto no puede ser verdad con lo que lo que hemos visto, eso no es posible. Entonces mi papá se interesó mucho en la demografía y nos levantó nos crió con todos los conocimientos de demografía, que ha sido muy útil para mí. Bueno, Julian Simon, que era una voz pública, se peleó con este y le hizo un desafío, que cuando llegara el año 1985 y nada de las cosas había pasado y que lo que iba a escasear, porque una de las cosas que decía Ehrlich era que iba a escasear el cobre, el titanio, el esto, el otro, que iba a escasear todo eso porque se iba a terminar lo que había en la Tierra. Y Julian Simon entonces le hizo este desafío y que por cada dólar que estaba más caro o menos caro, cada uno de esos elementos, el que tenía razón recibía $1 del otro. Y Simon los ganó todos. Y Ehrlich tuvo que darle algo así como $585, porque había ganado sobre todos los puntos. Era muy baja la tasa del, del desafío, pero todo esto, primero lo de Kinsey, para sacudir y hacer que todo el mundo pensara que era normal hacer de todo. Enseguida, el otro que decía que había demasiada gente, y justo en el momento que estaban lanzando su píldora. Gracias a Dios, el Papa Pablo VI contestó eso, pero tardó un poquito. Salió en el 68. Habían pasado 8 años, lamentablemente, de que pudieran hacer su propaganda para su píldora y que todo el mundo dijera, bueno, por más que sea, como todo el mundo está en eso y hay demasiados niños y, bueno, el desastre. Pablo VI, en Humane Vitae, su encíclica profética maravillosa, dijo lo que iba a pasar. Si se aceptaba la anticoncepción, se iba a aceptar el aborto, la homosexualidad, etc. Creo que el Papa Pablo VI no imaginó lo del transexualismo, pero casi. O sea que ahí empezó el ataque realmente a las bases de la vida y a las bases del amor y a las bases del matrimonio, a las bases de la familia. Esos años, entre 50 y 60, fueron terribles. En la Iglesia, por lo menos el Vaticano y algunos prelados mantuvieron la línea por fe y por entendimiento, por sentido común. Y siguieron, pero muchos, los jesuitas fueron los primeros que colapsaron totalmente y se fueron con todas estas ideas nuevas, y ahí siguen lamentablemente. Y en Estados Unidos empezaron a chocar para cambiar la ley, para permitir el aborto. Uno de los más eficaces en esta propaganda a favor del aborto fue un famoso médico
ginecólogo obstetra, que era Bernard Nathanson, otro judío. Los judíos siempre están en la vanguardia porque son muy inteligentes y muy estudiosos. Yo tengo todo un grupo de conocidos y amigos judíos estudiosos que han sido maravillosos. Pero en este caso, Nathanson fue enganchado por la IPPF para que fuera la punta de lanza para hacer que se legalice el aborto. Y él logró, con muchas mentiras que él luego nos contó, la mentira, por ejemplo, de los ganchos de ropa. Es decir, ninguna mujer se va a abortar con un gancho de ropa, a menos que lo oiga de nosotros, porque eso no es normal. No se le ocurre a una mujer hacer eso. Pero entonces hablaron de los ganchos de ropa, eso vino a ser como un símbolo de los proabortistas y lo sigue siendo. Las cifras inventadas, cifras totalmente fuera de lugar que siguen utilizando. Y lograron entre ellos y con este doctor que el estado de Nueva York legalizara el aborto. Y entonces él fue el organizador de un grandísimo hospital para abortos. Y las mujeres venían de todas partes para abortar en Nueva York con él. Él decía que él había hecho 60,000 abortos con estas manos, decía él, con estas manos yo hice. Y estuvo en ese cargo durante 2 años, mediante lo cual esos 2 años fue lo suficiente para que la Corte Suprema dijera en un famoso fallo que se llama Roe v. Wade, y por cierto, está saliendo una película que se llama Roe v. Wade, que va a ser muy interesante, hecho por Providas. Entonces, fallaron en que la Constitución de Estados Unidos, hecho por los fundadores que nunca pensaron en algo así, pero que protegía la privacidad de la mujer. Y por lo tanto, ella podía abortar en su privacidad. El mismo día hicieron otro fallo que se llama Bolton, Roe v. Bolton. Y eso era para decir, ya que puede abortar en los 9 meses, hasta el día que nazca el bebé. Y eso eso fue 1973. Y bueno, fue el éxito total de los proabortistas, una victoria maravillosa para ellos, publicidad de todo tipo. Y entonces los Planned Parenthood, volviéronse los grandes sitios de abortos de todo Estados Unidos. Y poco a poco en distintos países donde logran legalizar o por lo menos esconder lo que están haciendo. Bueno, el doctor Nathanson había cumplido su cometido, había logrado la legalización del aborto. Por cierto, su padre, que era también médico, judío, un viejo judío creyente, le había quitado el saludo a Bernardo, su hijo, porque decía que eso no era lo que un médico debería estar haciendo. Entonces, él dejó ese trabajo y aceptó montar un departamento de fetología en el Hospital St. Luke's de Nueva York. La fetología recién se estaba empezando a estudiar, había sido un misterio desde tiempo inmemorial, pero habían inventado, gracias creo que al sonar que usaban para buscar submarinos, inventaron la ecosonografía. Y entonces él montó este departamento de
de fetología y empezó a estudiar el feto. Y al poco rato, él mismo dijo, un momentico, estamos matando a uno de los pacientes. Estos son personitas. Y entonces empezó a ponerse contra el aborto. Dijo, oh, pero el monstruo que él había suelto sobre el mundo era tan enorme que él no encontraba cómo ir para atrás. Entonces, como nos contó, él tenía un amigo médico que le debía algo. Yo no sé lo que le debía, pero le debía algo. Entonces él le dijo, para yo no decir lo que me debe, algún crimen seguro que hizo, me deja filmar con ecosonograma todo cómo se hace un aborto. Y ese es la famosa película del grito silencioso, porque este es un niño de 10 semanas de concebido, 12 semanas que llaman, pero es 10 semanas de concebido, chiquitico, chiquitico, y ese bebé sabe que lo están buscando matar y trata de esquivarse, da con los piecitos, con las manos, y cuando por fin el punzón le llega y lo atraviesa, abre la boca para gritar en lo que llama él un grito silencioso. Es terriblemente chocante esta película, dura como 10 minutos, eh, pero ha dado la vuelta al mundo y ha hecho un gran bien. Bueno, él entonces empezó a trabajar con los Provida. Los Provida empezaron, había un padre franciscano, se llamaba Paul Marx, marxista, era el padre Marx, que fue una maravilla. Iba por el mundo entero, escribía no había internet, pero escribía y mandaba por el correo cientos de miles de cartas cada mes. Hizo un bien enorme. Y otros, mayormente los católicos, los protestantes de Estados Unidos, decían que no les parecía tan grave eso, que claro, que no sé qué, pero... Y hasta el día que fue electo Juan Pablo II, y Juan Pablo II agarró esa noción, y fue muy interesante porque cuando él fue a Estados Unidos, creo que en el 81, habló pro vida, pro vida, pro vida. Y los protestantes, que siempre estaban en contra de los católicos, porque los católicos son pecadores que pueden hacer lo que quieran porque después se confiesan y toda esa cosa de los protestantes en Estados Unidos, se abrieron los ojos y dijeron, no, este señor tiene razón. Y desde ese año, la unión en la lucha pro vida en Estados Unidos entre protestantes y católicos ha sido una cosa muy fuerte y muy bella. Se ayudan entre sí, se hablan juntos y todo eso. Bueno, ya hemos llegado a la 81. Bueno, aquí en Venezuela, justamente en el 81, unos agentes aquí metidos en el gobierno, en la izquierda, con dinero de la IPPF y dinero de la ONU, porque la ONU se puso totalmente en esta misma onda, hicieron proponer una ley de despenalización del aborto aquí. Y bueno, todo el mundo quedó horrorizado y esa ley ese año lo logró tirar para atrás
los principales adecos con los principales copellanos. Hicieron lo que llaman un madrugonazo y fueron muy temprano en la mañana y votaron no antes de que llegara el MAS, el MIR y los otros izquierdistas, los comunistas. Y entonces ese año a mí me llamaron unos vecinos aquí, el doctor Jaber, que era presidente del hospital universitario, un gran hombre, un gentleman, un gran médico, el doctor Jorge Cato, varios médicos y abogados, y entonces vinieron a mí a decir, mire, ustedes se tienen que meter en esto también. Y casualmente yo había estado recibiendo del padre Marx, de todos estos pro vida, me interesaba y tenía probablemente 10 años recibiendo información de Estados Unidos de todo eso. Incluso mi hermano, que era un gran pro vida en Estados Unidos, me había hecho llegar un folleto, vida o muerte, un folleto muy feo, pero fue muy efectivo. Entonces lo hicimos reproducir. Se fundó ProVive. Los primeros presidentes fueron esos médicos que acabo de decir y por fin me dijeron, bueno, tú tienes que ser presidente. Y yo decía, pero yo no soy venezolana, ¿qué? Entonces, no, ¿qué? Y me insistieron. Hubo mucha ayuda de gente maravillosa. Jenny Granco, una vecina, fue. Yo tengo un apartamento en El Placer, eso va a ser la oficina. Yo sé de la señora Norma Márquez, que era una secretaria ejecutiva en CanTV, que sabía, bueno, vino Norma. Norma dijo, necesitamos, a los pocos meses que yo estaba haciendo las cuentas y levantando fondos como podía, a los pocos meses me dijo, mira, necesitamos una contabilidad confiable. Vamos a pedir a Contalfa que nos ayude. Y empezó Contalfa. Yo creo que José Antonio Perela está escuchando. Él estaba estudiando y fue su papá que nos adoptó. Y eso fue maravilloso. Total que eventos y cosas. Y abrimos módulos trabajábamos mucho con la prensa y tuvimos 2 periodistas, Olivia Sifontes y Coromoto Rosas, y Coromoto me dijo un día, señora Cristina, usted está informando mucho, pero si no atiende a las mujeres que están embarazadas y tal vez no quieren serlo, no va a tener credibilidad. Tiene que estar en los barrios donde está la gente que necesita. Entonces abrimos módulos por varias partes de Caracas y de Venezuela. Tuvimos un módulo en Maracaibo con el doctor Rodríguez, cuyo padre nos ha invitado a esto. En el Sombrero, en muchos sitios. Y lográbamos eso. Y yo dije, no, pero esto además de la credibilidad, porque estamos trabajando con gente, tenemos que tener la credibilidad de ser científicos. Esto no es una cosa ideológica. Esto no es porque somos católicos. Esto es malo porque somos seres humanos. Y entonces la primera persona que invitamos internacional para que diera una vuelta por Venezuela y hablara con todo el mundo fue el doctor Jérôme Lejeune, que era el padre de la genética moderna, fue el descubridor de la causa del síndrome de Down. Él vino bueno, habló a la Federación Médica, a la Universidad Central, a mucha gente, son jóvenes. Después invitamos al doctor Nathanson. Vino, quedó en mi casa, nos contó muchas cosas y dio su testimonio y toda su cuestión científica como médico en todos esos sitios, la Federación Médica, las universidades, etc. Después invitamos
al doctor Viktor Frankl. Por ahí hay fotos, no sé si tienen fotos de todos estos individuos. Invitamos a Viktor Frankl, eso fue un batacazo, porque es un hombre que ha escrito el libro más publicado de todos, de los 10 de los 10 libros más publicados. Ahí está el Jérôme Lejeune, ahí está Frankl, aquí con nosotros. El hombre en busca de sentido, el libro de los 10 libros más publicados junto con la Biblia. Un gran santo, realmente una cosa muy especial. Invitamos también a un hombre muy importante, otro judío, Viktor Frankl es judío, otro judío maravilloso, Melvin Anchel. Luc Montagnier no es judío, pero Luc Montagnier, Melvin Anchel dedicó su vida, así lo decía, a desmentir la educación sexual de la IPPF. Esa educación sexual meramente, ahí está Melvin Anchel. Esa educación sexual meramente genital, reduccionista, él decía que esto es lo peor que puede suceder. Y cuando es antes de los 12 años, es peor, porque destruye el niño. Melvin Anchel vino varias veces y lo invitamos a cosas internacionales también. Después, Luc Montagnier, eso fue un batacazo y una suerte. Eso fue otra de muchos milagros que la Santísima Virgen nos ha hecho. Porque Luc Montagnier, en el 84, creo, descubrió la causa del SIDA. Él descubrió el virus. Era un hombre muy liberal, pero lo invitamos para hablar de su virus. Y pasó una cosa extraordinaria. Esto es un hombre muy liberal, pero muy genial. Y en la conferencia de prensa que hicimos, le preguntaron si el virus era una cosa hecha para la guerra bacteriológica. Y él dijo que no. El virus del SIDA era muy antiguo, muy viejo. Pero doctor, ¿cómo puede ser tan viejo? ¿Y por qué ahora, en el 85, se hace epidemia? Y él dijo, la pilula, por la píldora. Y ahí toda la sala se quedó de una pieza. Y por fin alguien dijo, pero ¿cómo la píldora puede hacer el SIDA? Y él dijo, bueno, porque la píldora causó una gran promiscuidad y de la promiscuidad sale el SIDA. Bueno, muy interesante, Montagnier. Premio Nobel. No judío, pero premio Nobel. Bueno, todo esto para decir que la experiencia que habíamos adquirido en 10 años de Provive, con todos estos invitados, etcétera, hicimos una planificación muy importante y dijimos lo más importante para preservar la vida y la familia es combatir la educación sexual, porque por ahí es que están metiendo todo, la promiscuidad, las perversiones, el divorcio, el aborto, la anticoncepción, toda la cosa. Entonces, fue cuando empezamos a construir Aprendiendo a Querer. Eso es la formación del carácter para la nueva generación. Y es un currículum desde preescolar hasta el último año de bachillerato, y que mediante un cuento tardó 10 años en construir esto, porque es una cosa
Es una herramienta fabulosa. Son 13 niveles de kinder, de pre-kinder hasta último año. Es hecho en una forma de novela. Y esta novela es de un grupo de muchachos y muchachas que van creciendo juntos. Entonces, es muy alegre, muy interesante el cuento, y como va creciendo el niño con el cuento, ellos pueden ver y encontrarse con situaciones, actitudes, amistades de todo tipo, y aprenden a discernir. Y después cuando están en la edad de la adolescencia, que la adolescencia es una edad bellísima, maravillosa, que causa muchos dolores de cabeza a los papás, porque hemos olvidado lo que pasó en a nuestros cerebros cuando estábamos adolescentes. Yo creo que yo nunca crecí, así es que todavía estoy ahí, pienso como ellos. Y entonces los adolescentes que tienen tantas preguntas y tantas dudas y quieren pensar por ellos mismos, ahí encuentran, pueden observar muchas cosas de situaciones humanas y formas de solucionarlo. Yo creo que estoy llegando al final. Pero es un programa que ahora, como estos problemas están en el mundo entero, Aprendiendo a Querer ha ido al mundo entero. Estamos ahora ya no sé decir cuántos países, pero estamos en casi todos los países de América Latina, varios del Caribe, muchos de Europa, Francia, Inglaterra, Alemania, Rumanía, Hungría lo ha tomado como curso oficial de ética, lo llaman ética. No cambiaron nada. Y ahora está entrando en África, que este año va a 6 países, el año que viene 6 más y al otro año 6 más para 200,000 niños. Pero a nosotros lo que nos interesa es Venezuela. Y en Venezuela está teniendo un efecto maravilloso. El primer efecto que se ve en los colegios con problemas es que desaparece la violencia y el bullying. Pero el segundo efecto que estamos viendo en todos los países es que desaparecen los embarazos, porque las muchachas empiezan a entender su valor, su dignidad. Y todo joven quiere un amor para toda la vida. Todo el mundo quiere eso. Y se están dando cuenta cómo conseguirlo. Es esperando, es discerniendo. Bueno, yo creo que ya he dado una vuelta del mundo bastante grande. Esto es una de las cosas que usamos. Puedes ir para atrás al círculo virtuoso. El círculo virtuoso de la humildad es tener el valor de examinarte. Y lo presentamos en el sentido de los deportes. Ver mis fallas, trabajar para corregir mis fallas, mejorar mi juego. Entonces ganar confianza en mí mismo y lanzarme al juego con más valentía y buscar más consejos. Eso es un círculo virtuoso que depende de la humildad. Pero hay el círculo vicioso de pásalo por favor, a ver el de la soberbia, que tú no quieres escuchar consejos. Yo lo sé hacer, yo lo sé. Entonces, claro, no trabajo mis debilidades, no mejoro, pierdo posición, echo la culpa a los demás, me pongo más inseguro y más resentido, y entonces menos voy a escuchar consejos. Y eso los muchachos lo entienden perfecto. Después lo usamos con muchachos más grandes. Por ejemplo, eso se puede aplicar a las relaciones con los papás.
la independencia y la responsabilidad. Y lo usamos también con los docentes. Es cada libro para el niño, para el alumno, que tiene 35, eso tiene para 1 hora por semana durante toda la escolaridad. Y ahora en Venezuela, un buen acierto del ministerio, ellos piden 1 hora, 2 horas creo que piden, de orientación y convivencia. Y este curso cae perfectamente porque es orientación y tiene que ver con la convivencia. Bueno, yo lo dejo así y podemos contestar preguntas si es que hay. Perfecto. Señora Cristina, sí, la verdad que nos han formulado varias preguntas muy interesantes. Yo tengo unas por aquí y las otras se las formula Cristina. Ok. A ver, hay muchachas jóvenes que salen embarazadas y piensan que su vida se destruye. Dicen que no les gusta el aborto, pero no tienen otra salida y no escuchan razones. Es casi imposible razonar con ellas. ¿Cómo hacer para que escuchen razones? Bueno, eso es un problema de consejos. Depende mucho de la posición de la niña, si tiene papá. Muchas veces no tienen. ¿Qué tipo de reacción tienen en su familia? En Provive lo ofrecíamos siempre la posibilidad de dejarlo en adopción. En aquellos tiempos había muy pocos los que querían dejar su niño. Ellos decían, sí, voy a tener mi bebé, pero me lo voy a quedar. Muy pocas querían dejarlo, pero sí habían algunas había una muchacha de la farándula que quería abortar y resolvió tener su bebé y dejarlo en adopción. Y el INAM, que era la autoridad de eso, a nosotros nos certificaba. Decía, ustedes colocan el niño y nosotros sellamos todo. Nos tenían mucha fe a Provive. Otras muchachas las mandábamos a las monjas, la madre del niño, ese tipo de cosas. Habían 2 o 3 conventos aquí que albergaban las muchachas, les daban todo lo que necesitaban y, eh, ayudaban con el bebé y después o iban a adopción o regresaban a su casa con su bebé. Nosotros, eso es una cosa muy bella y muy interesante. Ahora hay un grupo que se llama Proadopción, que lo hacen de una manera hasta muy científico. Para Provive empezó a ser un problema porque teníamos, qué sé yo, 3 o 4 niños al año que podíamos poner en adopción. Pero había 150 parejas que querían tener un bebé, que querían adoptar, y nos venían con reclamaciones. Tengo 6 meses que pedí un bebé y todavía nada. Y yo digo, bueno, esto no es una agencia de buscar bebés, esto es una agencia para buscar papás. Pero eso fue muy complicado. Ahora Provive no está metido en eso porque lo tomaron los médicos porque estaban más cerca de la mamá y del niño, y ahora Proadopción. Lolita Sanabria, aquí en Caracas, la hermana del doctor, el cardiólogo Tomás Sanabria, se ocupa muchísimo en Proadopción y lo hacen muy bien. Okay. Sí, una de las preguntas que hemos recibido decía que si tenemos instituciones en Venezuela que reciban los bebés de las madres que no quieren tenerlos y poderlos darlos en adopción, pero bueno, ya lo acaba de explicar. Sí. Y creo que Fundana también hace algo de eso. Fundana está también muy bien muy organizado. Okay.
yo tengo otra pregunta por acá que dice, ¿tenemos datos estadísticos que indiquen si las personas que han abortado tengan después trastornos psicológicos? Eso mundialmente se nota. Hay muchas agencias, muchas organizaciones que ayudan a las mujeres con lo que llaman el síndrome postaborto. Las cifras están ahí. Carlos. Y se puede curar, pero casi todas las mujeres que abortan tienen secuelas psicológicas y físicas. Así es que no es cosa fácil. Okay. Actualmente, bajo las difíciles situaciones del COVID-19, existen personas que han dado su opinión de que es un control de la natalidad mundial y atacan a la familia en varios aspectos. ¿Qué piensa usted al respecto? Bueno, yo creo que toda esta encerrona, que no es muy natural y ciertamente no estamos acostumbrados, ha sido casi una enseñanza de cómo entendernos. Las personas que viven en apartamentos lo tienen más difícil. Los que estamos en el campo o estamos con quintas que tienen jardín, lo tenemos más suave. Pero las personas que viven en casas pequeñas o apartamentos, eso es terrible. Entonces es todo un aprendizaje de no perder la calma, de tolerarse. No, esto es poco natural y hay países enteros y estados de Estados Unidos que han dicho, esto es ridículo, no lo vamos a hacer más, sin tener más enfermedades. Creo que ha sido bastante mal acertado toda la cuestión del COVID. Ok. Otra pregunta. A la luz de la encíclica Humana Vitae del gran Papa Pablo VI, ¿qué herramientas tenemos los cristianos para defender la vida en nuestro ambiente? Bueno, tenemos muchas maneras de combatir el aborto. Ahora, para la cuestión de la planificación de la familia, los métodos ahora son absolutamente confiables. Yo trabajé en parte de mi tiempo con Mercedes Wilson de Guatemala, que ella simplificó el método Billings para las indiecitas de Guatemala, que no sabían leer. Lo simplificó. Y ese método simplificado lo llevó a China. Y la planificación familiar oficial de China lo probó. Hicieron un piloto y salió de ahí la doctora Zhang Dewey, que también la invitamos aquí a Venezuela y la llevamos a Maracaibo con el cardenal López Trujillo. No sé si alguien se acuerda de eso. O de María, probablemente sí. Ella inventó hasta una poesía diciendo que hay una nueva estrella en el cielo, que es el método Billings, el método de la ovulación, porque es 99.9% efectivo en China, donde la gente es muy disciplinada. En otros países donde la gente es menos disciplinada, es menos efectivo. Pero si se lleva como es totalmente efectivo. Señora Cristina, nos preguntan acá. Señora Cristina, ¿qué debemos hacer para evitar que en Venezuela no se apruebe dentro de su legislación el aborto, la eutanasia, siendo la peor de las pandemias? ¿Me copió? Y entiendo bien qué debemos hacer en Venezuela para que no se Correcto. No se, ajá. Bueno, una de las cosas que no he hablado, y voy a echar un parrafito ahorita, es sobre la demografía. Es muy importante
estar al tanto de las cifras de verdad. Aquí, en el 85, la presidente de la Federación Federación Médica, fue la enviada oficial del gobierno de Venezuela a Nairobi, a la gran conferencia sobre la mujer. Eso fue en el 84, el 85, sobre la mujer, y llevó unas cifras de Venezuela que salieron aquí en primera plana de los periódicos, diciendo que aquí se hacían 400,000 abortos ilegales en Venezuela, de los cuales morían por las malas situaciones, mala praxis, 10,000 mujeres al año, por los 400 abortos al año que se hacían aquí ilegalmente, y por eso que había que legalizar. Están volviendo con esas cifras. Bueno, afortunadamente, agarré las cifras vitales de Venezuela, del gobierno. ¿Dónde están? ¿Cuántas mujeres murieron en este año? ¿Cuántos hombres murieron en este año? Y siempre mueren más hombres que mujeres en cualquier año. Entonces ahí, y no se veía dónde podían caber 10,000 muertes más, porque tendría que entonces ser más que los hombres. Entonces agarré entre 13 y 50 años cuáles eran las muertes. No eran muchas, porque más mujeres mueren o muy chiquiticas de desnutrición o accidente del nacimiento, o por encima de los 50 años. Y entonces, en esa trancha de edad, ¿cuáles eran? Entonces ahí estaban los de cáncer, los de corazón, los de esto y lo otro. Y el aborto. Entonces por fin habían unas septicemias y unas hemorragias, total 6, que podían ser de aborto. O sea, entonces yo salí citando para los periódicos para declarar eso y mostrar las cifras verdaderas. Y más nunca, esa mujer más nunca habló esas mentiras inventadas por el doctor Nathanson en su época, y después rechazadas por él. Dijo que habían sido inventadas. Así es que tenemos que estar muy científicos y ir a los hechos. Ok, aquí otra pregunta. Además de mantener a nuestros hijos en un proceso de formación permanente, ¿qué podemos hacer los padres cuando un porcentaje importante de la programación que ven nuestros hijos en los canales televisivos intentan confundirlos tanto en los temas de la educación sexual e incluso caricaturas, donde ya no queda explícito el género de los personajes? Bueno, hay que hacer censura por una parte, pero no total. Es muy útil ver esas cosas con los hijos y ridiculizarlos. Y decir, mira lo que te están vendiendo aquí. Esto es cuando uno ve ahora Big Pharma, se están dando cuenta, la gente se está dando cuenta que la industria farmacológica tiene un interés en la promiscuidad, porque imagínate lo que es poder vender una pastilla a todas las mujeres del mundo todos los días del año. Eso es una fortuna inmensa. Pero además de eso, después le puede vender todos los antibióticos por las enfermedades. El asunto de enfermedades de transmisión sexual es muy interesante. Ahí lo cubrimos en Aprendiendo a Querer, pero como estadísticos, ¿no? Para que sepan que exista, sin entrar en detalles feos. Nuestros libros, por cierto, no tocan nada de las cosas íntimas, nada que puede ser obsceno, nada. Eso lo dejamos a los papás, y hay un libro especial para los papás si lo quieren.
Pero hay que instruir a los hijos para que sepan quién quiere hacer dinero de ellos. Después, por las enfermedades, las muchachas quedan infértiles y la farmacología vuelve a ganar dinero con el in vitro, que eso cuesta un dineral cada intento de bebé que hacen. Así es que hay que darle mucha información a los adolescentes. Señora Cristina, yo creo que aquí tengo ya la última pregunta. ¿Cómo ayudar a los jóvenes a evitar las relaciones prematrimoniales? Bueno, ahí hemos hecho algo bastante efectivo con Aprendiendo a Querer, porque lo que quiere cada muchacho y cada muchacha es realmente tener un amor para toda la vida, un amor profundo, un amor confiable. Y tienen que darse cuenta que dejarse llevar por una emoción le coarta esa ambición. Y depende de cada padre cómo se lo explica, pero ahí en el libro, en los libros, está bastante bien discutido. Hay unos papás en el cuento que están explicando esas cosas y psicólogos y qué sé yo. Pero la información y hacerles ver las mentiras y los intereses que están trabajando sobre ellos. Y ver también lo que pasa a sus vecinos que se llevan a eso. Es muy triste enseñar con el dedo, mira lo que pasó a fulano, pero hay que hacerlo. Claro. ¿Tienes otra pregunta? No, aquí también hay, digamos, saludos que le llegan. Hay una señora llamada Rosalba Bortone. Le dice Cristina. ¡Ah, Rosalba! Claro, tengo tiempo que no oigo de ella. Escríbeme, Rosalba. Ok, le dice Cristina. ¿Ah? Qué alegría tan grande volver a verte en una actividad maravillosa dirigida a padres de familia. Siempre te recuerdo con especial cariño. Un gran abrazo, Rosalba Bortone. Creo que ella sabe bueno, que se comunique, que se comunique. ¿Ah? Carlos. Ella está en los Andes. Le pasé la última. Okay, hay una última pregunta. A ver. Ok, aquí dice, ¿a partir de qué edad es recomendable hablar de estos temas? Bueno, yo creo que desde chiquitico uno está hablando de la maravilla que es un bebé, mostrando la belleza que la naturaleza y todo eso, y poco a poco. Ahora, el libro para padres que tenemos, que se llama La sexualidad explicada, está muy bonito porque es como Aprendiendo a Querer, es un cuento. Entonces la mamá que sale a comprar zapatos con su hijo y cómo agarrar un comentario y contestar bien para suscitar más preguntas. Porque cada niño es diferente, cada niña es diferente, maduran mentalmente a distintos momentos. Y entonces no se puede decir una regla para todos. Pero ese libro es muy bueno porque te indica cómo agarrar al vuelo una inquietud que no está bien expresada. Entonces, para la mamá con la hija y con el papá, para el papá con el hijo. Está muy bien hecho. Bueno, nos preguntan que dónde se pueden conseguir los libros, ¿no? Pero, bueno, Franklin, en Provive. Exacto, en Provive. Pero Franklin al final nos comentará que en Los Robles se está iniciando la evaluación del programa y bueno, después Franklin al final nos dirá las etapas para que eso lo podamos tener por acá.
Ah, muchas familias y muchos matrimonios se conectan, por lo cual pensamos que acerca de las casi 400 personas, un poco menos, 350, 400 personas nos han acompañado esta noche, pues, y la verdad que estamos muy contentos por eso, ¿no? bueno, el honor es mío. Muchas gracias a todos. Qué bello, qué bello. Y estamos, nos pueden escribir ahí, no sé si pueden poner la la página web y también pueden poner mi correo, que es cristinedemv@gmail. Ok, Y me pueden escribir, me pueden preguntar, yo estoy aquí para eso. ok. Pero, señora Cristín, antes de hacer el cierre, que le voy a dar la palabra a nuestro director, el profesor Franklin. Bueno, te quería decir que aquí en el colegio, en el liceo, ya estamos trabajando en el programa Aprendiendo a Querer. O sea, estamos evaluando ya el programa. Me gustaría tener muchísima información. Por supuesto, el liceo es una buena plataforma para proyectar también ese programa. Okay, me gustó mucho lo que dijo del programa. Muchísimas gracias, de verdad que sí. Bueno, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros nuevamente. Esto ha sido de verdad que muy bueno. Muy agradecida. He pasado una tarde deliciosa. Muchísimas gracias. También lo disfrutamos muchísimo. Bueno, un fuerte abrazo, señora Cristina, caluroso desde aquí de Maracaibo. ¿Ah? Gracias por todo. Hasta pronto.